En muchos de los videos anteriores he mostrado resultados obtenidos con los diversos instrumentos del telescopio espacial James Webb. Imágenes increíbles de nebulosas, de anillos, impresionantes espectros obtenidos de exoplanetas. Pero ¿cómo se obtienen estos datos? ¿Cuáles son los instrumentos necesarios y cuál es la precisión que cada uno de ellos tiene para poder obtener estos resultados? Vamos a ver en este video algunos detalles de esos instrumentos. Soy René Dufar, soy astrónomo y trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. La maravilla de este instrumento comienza con el despliegue de todos esos paneles solares, esas velas protectoras, y estaba todo plegado para que pudiese entrar en el cohete que lo lleva a la órbita. Una vez que comienza el despliegue, lo primero que se realiza son esas velas solares, que son muchas capas, unas 6-8 capas, que van a proteger del sol al telescopio y sus instrumentos. Se despliega entonces esas velas, se van armando, y todo este proceso es muy crítico porque cada una de estas capas es muy, pero muy finita. Se va desplegando, abre todo esto que va a terminar protegiendo el instrumento. Una vez que se despliega completamente esta protección solar que separa al instrumento óptico, al instrumento del telescopio y sus instrumentos de la nave espacial, que es el telescopio espacial para controlar su órbita de los cometas, que está de la parte iluminada, se va a desplegar ese espejo secundario, como vemos en la imagen, y luego se arma el espejo primario para quedar completamente armado y desplegado. Veamos algunos detalles de esos instrumentos. Esto que estamos viendo y escuchando es un duplicado de la rueda de filtros y coronógrafos que tiene el instrumento MIRI en el infrarrojo medio. Esto que parece una rueda súper tecnológica, podemos ver cada uno de los filtros y cada una de las máscaras, es uno de los 4 instrumentos que está montado en la parte de atrás del telescopio espacial James Webb, donde está el módulo de todos los instrumentos integrados. La luz refleja en el espejo primario, luego en el espejo secundario y entra por ese agujero del espejo primario nuevamente para alcanzar los diversos instrumentos. El campo de visión de cada uno de los instrumentos es este que presentamos aquí y vamos a hablar un poquito más en el futuro. El primero de los instrumentos que vamos a ver es la cámara en el infrarrojo cercano. Es la que se utilizó para alinear todos los espejos individuales y de esa forma tener un espejo maravilloso. Esta cámara está compuesta por 2 módulos, uno con longitudes de onda más cercanas y otro con longitudes de onda más lejanas. El haz de luz cuando entra se separa para ir a cada uno de estos módulos, lo que hace que esta cámara en realidad consista en 2 cámaras diferentes, como podemos ver en este campo de visión. Como ya sabemos, esas fantásticas imágenes en color que se obtienen es la suma de varias imágenes en diferentes filtros, y es por eso que la cámara tiene una rueda de filtros. Esa rueda de filtros y pupilas permite obtener imágenes en diferentes longitudes de onda que se van a sumar para obtener esas maravillosas imágenes en color. Pero no nos quedamos ahí, también existe una posición que tiene un prisma y de esa forma se puede obtener un espectro de cada fuente que hay en la imagen. Ahora, si lo que queremos es un espectro en el infrarrojo cercano de muy buena resolución, tenemos que cambiar al instrumento NIRSPECT. Este instrumento utiliza la difracción de la luz utilizando un grisma que dispersa la luz en todos sus componentes. Aquí podemos ver el instrumento recién montado. A medida que la luz entra en el instrumento, se refleja en varios dispositivos, se difracta, se separa en varios tramos, pasa por esa rueda de filtros y aquí comienza la parte más maravillosa. Pasa por un sistema de micro shutters. Cada uno de estos shutters tiene 100 por 200 micrones.
y puede abrirse y cerrarse a voluntad. Con esto se pueden lograr cosas maravillosas. Por ejemplo, en una imagen donde solo quiero el espectro de alguno de sus elementos, puedo cerrar y abrir los microshutters que me interesan. De esta forma puedo eliminar el ruido de los objetos más brillantes que pueden molestar a los espectros que realmente me interesan. Puedo obtener así cientos de espectros al mismo tiempo sin contaminación de los objetos brillantes que están en la imagen. Otro de los instrumentos es el sensor de guiado fino. Esto más que nada sirve para apuntar el telescopio, pero sin embargo también se puede hacer mucha ciencia con esto. En el campo de visión es el cuadrado a la derecha amarillo, y con esto se apunta al telescopio, pero también se pueden obtener imágenes de poca resolución y también espectros de poca resolución, por lo que permite hacer una ciencia más o menos rápida. Aquí tenemos un gráfico de lo que consiste este modo. Con esta cámara, con este modo, se pueden obtener las imágenes de las galaxias con el corrimiento al rojo más extremo, y también se puede indagar en el nacimiento de las estrellas en nuestras galaxias. También en su modo rápido se pueden obtener imágenes de cuando un exoplaneta transita frente a una estrella, y de esa forma se puede adquirir con baja resolución el espectro de la atmósfera de ese exoplaneta. Y de esa forma se obtiene este tipo de gráfico donde nos indica cuáles gases hay en esa atmósfera. La resolución es de 0,065 segundos de arco por píxel, lo cual quiere decir que tenemos una tercera cámara aparte de NIRCam para poder observar ese tipo de objetos. Ahora, todos estos instrumentos trabajan entre 1 y 5 micrones, esto es infrarrojo cercano. Vamos a introducir entonces a MIRI, la cámara y espectrógrafo del infrarrojo medio. En esta cámara trabaja entre 5 y 28 micrones. Está compuesto por una parte que hace imagen y otra que hace espectro. Tiene el campo de visión más grande. A pesar de que tiene una resolución de 0,11 segundos de arco por píxel, tenemos que tener en cuenta las otras resoluciones de los otros instrumentos, pero que trabajan en otras longitudes de onda. Por lo tanto, este es el instrumento que tiene mejor resolución espacial en esa longitud de onda. Este tipo de instrumentos está pensado para estudiar el polvo, el nacimiento de las estrellas, el nacimiento de los sistemas planetarios. Todos esos eventos están estudiados con este instrumento. Podemos ver la aglomeración de material alrededor de una estrella y cómo se forma un sistema solar. A medida que la luz entra en el instrumento, va a pasar por diversos sistemas de reflexión y luego por una rueda de filtros, aquella que vimos al inicio de este video. Dentro de esos filtros también se encuentran coronógrafos, una especie de máscaras como esta que vemos, que van a tapar la luz brillante de una estrella para poder observar el disco que hay alrededor de ese punto más brillante. Con este método vamos a poder estudiar sistemas solares en formación como HL Tauri, o vamos a poder estudiar el material que está alrededor de las estrellas que se están muriendo como Betelgeuse, o el material que está saliendo de un núcleo activo de galaxias, y también los planetas que están girando alrededor de una de estas estrellas. A medida que la luz entra en el espectrógrafo MIRI, va pasando por zonas donde se va reflejando y entra en una zona donde se separa en 4 brazos diferentes que crean diferentes espectros en diferentes partes de las longitudes de ondas de todo el rango de este instrumento. Nuevamente se juntan al final para crear un espectro completo entre los 5 y los 25 micrones. Esto nos va a servir para poder investigar a través del polvo que está alrededor de las estrellas, a través del polvo que está formando sistemas solares nuevos o que está ocultando restos de supernovas. También va a poder observar criovolcanismos, por ejemplo, en Tritón, la luna helada de Neptuno. Muchas gracias por llegar hasta el final del video.
y espero seguir presentando más adelante excelentes resultados obtenidos con los instrumentos de este telescopio.